niños. Vamos a darle un minutito a ustedes para que busquen en sus Biblias Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 3, los versos del 1 al 4. Con mucha reverencia, hermanos. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4, nos dice el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos dice el apóstol Pablo que oremos sin cesar en el libro de Tesalonicenses. Cristo mismo también le dijo a sus discípulos que se quedaran dormidos, ¿se acuerdan? Ni siquiera haber podido orar un poquito o haber estado conmigo un poco. Vamos a entender en el día de hoy que la oración es el mecanismo que abre las puertas del cielo. Dios sabe las cosas que necesitamos, pero le gusta que nosotros le pidamos a Él para que nosotros podamos entender nuestra dependencia del poder que tiene nuestro Padre Creador y de su amor. Aquellos que sientan la necesidad de presentar su oración en esta mañana, una petición especial ante el altar del Señor, pueden pasar adelante. Aquí nos ponemos de rodillas, y los que no se pueden, por favor, poner de rodillas donde estén.
Esta mañana nos deleitamos en el Salmo 34 que Gerson ya aquí ante nosotros, y esta misma hora él va a tener en especial. Así que, hermanos, disfrutemos del talento de Gerson. Buenos días. Voy a cantar para la honra y la gloria de Dios. El día de venir vendrá y no tardará. El día de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanece al final junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que el reino de los cielos estará en hoy. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Aquí está la paciencia de los santos. Y el Espíritu de Dios trabaja de una forma maravillosa. Como Dios envía, ¿verdad?, sus mensajes cantados y también que va acorde a lo que se va a presentar en esta mañana. Me gustaría, si fuera posible, que nos trajeran esta luz. Necesitamos un poquito más de luz para ver. Muchas gracias. Antes de comenzar a estudiar la palabra en esta mañana, quiero decir que el Señor me dio el privilegio de haberme hecho el llamado de visitar un par de iglesias los sábados anteriores
Por esa razón no habíamos estado con ustedes, pero hemos impartido la palabra del Señor y por eso doy gracias a Dios por ello. Antes de abrir la palabra, vamos a inclinar nuestro rostro. Dios y Padre eterno, en esta hora, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro medio. Que haya calma, quietud y sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu se pasee y se posesione en medio de nuestros corazones. Ayúdanos a ser receptores de tu palabra y a poner en práctica lo que hemos de escuchar de tu voz. Que la iglesia escuche lo que el Espíritu tiene para decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo al libro de Romanos, el capítulo 4, versículo 11, Abraham es llamado en la Biblia como el padre de todos los creyentes, lo que significa que es la cabeza terrenal principal de toda la elección de la gracia, cuyos descendientes espiritual deben ser conformados a su semejanza. Hay una semejanza entre la familia de Abraham y el cristiano verdadero. El libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 29, nos dice que si estamos en Cristo, ¿simiente de quién somos? Simiente de Abraham somos. Menciono Gálatas 3:7, donde dice: todos aquellos que son de la fe son hijos de quién? De Abraham. Juan 8:39 dice: si son descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Busquemos el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11, 8 al 10. Y si alguien lo tiene, puede leerlo. Así me ayuda. ¿Alguien? No tengan pena. Aquí vamos a conversar un poquito. A ver. Por la fe, ¿era qué, perdón? 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir la herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que en el versículo 8 es obvio que aquí la parte principal es el llamamiento divino que Abraham recibió. Y esto está confirmado en el libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Donde dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y me gustaría que pusieran atención para que ustedes puedan seguir lo que es el propósito del tema de esta mañana. El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Así que nosotros tenemos aquí este registro histórico de este llamamiento. Y por lo tanto es nuestro punto de partida para el estudio de esta mañana. Hay dos distintas clases de llamado de Dios mencionados en las Escrituras. El primero es de carácter general, externo e inoperativo. El segundo es personal, interno y efectivo.
El llamado general es para todos aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan. El libro de Mateo, del capítulo 20, 16, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. También la invitación de la parábola que encontramos en el libro de Lucas, del capítulo 14, versículos 17 y 18. Vamos a buscarlo. Lucas 14, 17 y 18. Y dice, y a la hora de la cena envió a siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está listo. Pero todos empezaron a disculparse. El primero dijo, compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me dispenses. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me dispenses. Ustedes ven, aquí nosotros vemos la invitación que se hace general, pero el llamado personal e interno viene únicamente, escucha bien, viene únicamente a los elegidos. De acuerdo a lo que vimos en Mateo 20, que dice pocos son los escogidos. Pero en San Juan 5:25 dice que los que están en las tumbas escucharán su voz y vivirán. Juan 10:3-4 dice, y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Este llamado invisible de Dios, hermanos, solo pertenece al acto de la gracia soberana de Dios otorgados a todos aquellos que vivían en un mundo de pecado, impartiéndoles vida espiritual. Este llamado es regeneración, es un nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe el llamado, pasa de las tinieblas a la luz admirable de Dios. En otras palabras, si nosotros hemos recibido el llamado, debe de operar las mismas obras que trabajan en los elegidos de Dios. Las mismas obras de Abraham haríamos, la misma fe de Abraham tendríamos. Aquella fe que es capaz de responder al llamado de Dios, dejándolo todo, parentela, tierra, posesiones, riquezas, familia. ¿Cómo era el llamado o cómo era el estado de Abraham antes de recibir el llamamiento de Dios? Veamos lo que nos dice el libro de Josué, el capítulo 24, versículo 2. Perdón, 24, 2. Josué 24, 2. Dice, entonces Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del Éufrates, eso es, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a otros dioses. Así que aquí se presenta que el patriarca estaba viviendo en una nación pagana. Segundo, servían a otros dioses. Tercero, pertenecía a una familia pagana. Moraba en una ciudad impregnada de idolatría. Así que en medio de esta condición, dicen las Escrituras en el libro de los Hechos, el capítulo 7, versículo 2, Hechos 7:2, lo siguiente. Esteban respondió, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes de morar en Harán.
Así que vamos a ver algunos aspectos aquí. Dice que el Dios de la gloria descendió para revelarse a Abraham. El Dios de la gloria desciende para revelarse a aquel que está hundido en el pecado, en la idolatría, sin mostrar interés alguno por el honor divino. No hay nada en Abraham para merecer la atención de Dios. Sin embargo, la soberanía de la gracia de Dios se manifiesta cuando lo menciona en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el libro de Isaías 51:2. Isaías 51:2. Y dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os engendró. Cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Entonces, aquí vemos que Dios solo lo llamó a él para bendecirlo. Pregunto, ¿por qué lo llamó a su familia, a su padre, a sus demás familiares, amigos? Primero, Dios quería probarlo. Segundo, Dios viene a ser para la vida de Abraham una realidad viviente. También percibió que estaba en medio de un ser glorioso. Esta experiencia, hermanos, tarde o temprano, se encuentra en todos los elegidos de Dios. Esta experiencia es la experiencia en todos los elegidos de Dios. En medio de una sociedad materialista, en medio de la mundanalidad, en medio de una sociedad interesada en el consumo, en el bienestar personal, en la acumulación de las riquezas, en los negocios. Esta es la experiencia que ocurre en todos los hijos de Dios que han recibido el llamamiento divino. Primero obtienen esa manifestación gloriosa de ese encuentro personal. Como resultado de ese encuentro personal, entonces viene que la persona entrega todo el ser completo a la soberanía de Dios. Por eso quiero mencionar un punto de que la mayordomía es el rendir todo el ser completo a Dios cuando hemos tenido ese encuentro personal con Él. De acuerdo a Génesis 12:1, que fue nuestra lectura de partida, aquí nosotros observamos que Dios le presenta a Abraham una orden. Abraham posiblemente tenía unos 70 años cuando recibió esta orden de Dios. Imagínense ustedes qué difícil habrá sido para él tomar esta decisión. Tenía 70 años. Ya una persona de 70 años, ¿qué puede hacer? ¿Qué le espera? Pero la orden de Dios fue clara. Abandonar la tierra de su nacimiento, su cultura, sus costumbres, abandonar el hogar, dejar sus amados atrás, dejar la seguridad presente por la incertidumbre futura, salir sin saber a dónde Dios lo llevaría. Pregunta entonces, ¿por qué Dios le pidió esto a Abraham? En primer lugar, quería eliminar de él la corrupción natural. En segundo lugar, quería demostrarle el poder de su gracia. Ahora, vamos a notar algo un poco más profundo. La evidencia de la regeneración
viene acompañada de una genuina conversión. El llamado que Abraham recibió de Dios requería dos respuestas de él. ¿Cuáles eran? No se me están durmiendo, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Ajá, sí, pero de acuerdo a Génesis 12:1. Salir de la tierra de su nacimiento. ¿Y cuál era el otro? Abandonar su familia, correcto. Cuando Dios hace una revelación personal de sí mismo al alma, esto es acompañado por medio de la comunicación sobrenatural de la gracia que produce frutos sobrenaturales. De igual manera, en un sentido, los cristianos han sido llamados a salir del mundo, de sus costumbres, de su estilo de vida, de las modas, el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículo 20, nos dice que nuestra ciudadanía está en el mundo, está en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo. Hemos sido llamados, hermanos, a salir del mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Al igual que nuestro padre Abraham, hemos sido llamados a abandonar el mundo. El libro de Santiago, el capítulo 4, Santiago 4:4, ¿lo encontramos? Yo no escucho a nadie buscando el texto, pero vamos a ver si lo encontramos pronto. Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y si anexamos a esto el libro de Primera de Pedro, ahí mismo, Primera de Pedro 2:9. Capítulo 2, versículos 9 al 12. Pero dice: pero vosotros sois linajes elegidos, real sacerdocio. Cuando ustedes leen esa palabra, real, ¿de dónde viene? ¿De qué viene? De la realeza, de un reino, de algo majestuoso, de algo, de lo mejor que tiene aquel reinado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. ¿Para quién? Para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados a salir del mundo. En el sentido práctico, al igual que como los descendientes de Abraham se establecieron en Egipto, símbolo del mundo, también tuvieron que abandonarlo todo para estar bajo la bandera de Cristo. Y antes de entrar a la tierra prometida, a la Canaán, símbolo del cielo, tuvieron que abandonar la tierra del faraón. La Biblia dice que Abraham por fe obedeció al llamado de Dios. Es decir, que la obediencia es hija de la fe. La fe que no únicamente tiene que ver con la gracia de Dios, sino con las obras de la criatura. Tal obediencia requiere entonces, o solamente puede provenir de una fe sobrenatural, una fe inconmovible en el Dios viviente. El mundo está gobernado por medio de los sentidos y no por la fe. Se vive para agradarse a sí mismo,
se vive para buscar lo más que se puede para nosotros mismos, pero no para agradar a Dios. De acuerdo al requerimiento que Dios le dice a Abraham en Génesis 12:1, encontramos que hay esas cosas que le pide, especialmente a Santos. Sale de tu tierra, abandona la familia. Pero si ustedes notan lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 11, Génesis 11:31, dice: y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron ahí. El requerimiento de Dios fue bien claro. ¿Qué dijo? Sal de tu tierra de nacimiento. ¿Y qué cosa? Y de tu familia. Pero ¿qué pasó conmigo? En lugar de abandonar la casa de su padre, se llevó consigo a su papá. En vez de dejar su parentela, cargó con su sobrino Lot. Aunque Abraham se había establecido en Harán, Dios no le permitió permanecer indefinidamente ahí. Porque Dios tenía un propósito con él, llevarlo a la tierra de Canaán. El plan de Dios nunca fracasa. Y por eso Dios permitió la muerte de su padre Taré en Harán, echando fuera el nido que había hecho en ese lugar, pero no correspondía al plan de Dios. Cuando Dios tiene planes y propósitos para nosotros, son eternos y no se equivocan. Él no comenzó a cruzar el desierto hasta que la muerte severa que lo ataba a la carne y lo retenía en Harán murió. Los problemas, las pruebas que pasamos, y a veces decimos que tenemos pruebas una y otra, incluso hasta la muerte. Son medios usados por Dios. No es algo que Dios no los manda. Son medios utilizados por Dios para eliminar de nosotros las ataduras de este mundo. Ahora quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos, el capítulo 7, versículos 4 y 5, especialmente el 5. Dice, vamos a leer el 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después de muerto su padre, Dios los trajo a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a sus descendientes cuando él no tenía ningún hijo. Pregunto, ¿por qué no dice ahí que no le dio herencia en ella? ¿Que acaso no fue la promesa que le había hecho de que le demostraría la tierra que iba a habitar? ¿Cómo entonces nosotros entendemos este pasaje aparentemente contradictorio? Veamos lo que nos dice el libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 6, que es la respuesta. Dice que Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina del Moré, en Siquem. El cananeo habitaba entonces en esa región. ¿Quién estaba en esa tierra? Los cananeos. Abraham no compró ningún pedazo de tierra, excepto la tierra en que enterró a su esposa Sara. Si nosotros sumamos esto en el libro, en el capítulo 13, 14 y 15 de Génesis, dice
Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. En esta parte aquí vemos que es el fundamento de la fe de Abraham. El corazón de Abraham reposó en la promesa de Dios. La sencilla palabra de Dios. Dios no miente. Él cumple sus promesas. ¿Creemos eso? Abraham reposó confiadamente en la promesa de Dios. Así no le preocupó que los cananeos habitaran esa tierra. No compró tierras, no compró finca, no hizo alianza con ellos, no edificó una ciudad, no hizo interacción en política ni en su religión. Esto nos enseña, hermanos, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no debemos de pensar como el mundo. No debemos de tener el estilo de vida que tiene el mundo. No debemos de vestir como viste el mundo. No debemos de pensar como viste el mundo. Abraham no reclamó esa tierra de manera impetuosa o autoritaria. Vivió entre ellos y se comportó como un extranjero. Para nosotros entender esta actitud, ¿por qué Abraham habitó en tiendas? ¿Por qué no edificó una ciudad? ¿Por qué no hizo una ciudad con una fortaleza para estar seguro de las fieras y de los ladrones? Nosotros sabemos que una tienda, vamos a ponerlo para nuestros tiempos, una tienda de campaña, eso es tan... no hay seguridad. Imagínense, ¿no? Yo me acuerdo de una experiencia que tuvimos por ahí, que eso fue tremendo. Caía lluvia y aquella tormenta, y aquel viento, y aquellas casas de campaña salían volando por aquí. Nosotros teníamos que salir a buscar. Pero imagínense una cosa. Abraham habitó en tiendas. Pero Abraham confiaba en algo, hermano. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. No era que Abraham no podía comprar tierra, posesión, construir una ciudad con fundamento o construir una gran mansión. No, el libro de Génesis, el capítulo 13, versículo 2 nos dice que era rico en oro y plata. Pero Dios no lo había llamado a él. Por otra parte, habitar en tienda demostraba la disposición del corazón. Su afecto no estaba en las cosas terrenales, sino estaba en el cielo. Una vida de fe es una vida que respeta las cosas espirituales. Por eso, el fruto de ello es que con una poca porción de lo que tenemos es estar contentos. Por eso, el libro de Colosenses, que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana, Colosenses 3:2. Nos dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, nuestra vista debe ser, nuestros afectos deben estar puestos en las cosas de arriba, en las cosas eternas.
Si ustedes notan algo, el joven rico tenía sus posesiones y sus riquezas. Pregunta, ¿las riquezas son malas? No son malas. ¿Y por qué se vuelven malas? Porque lo ponemos en primer lugar y porque amamos. Si ustedes notan, el joven rico no estuvo dispuesto a abandonar sus riquezas. Prefirió abandonar a Cristo por unos cuantos dólares más. Prefirió abandonar a Cristo. Noten, era un religioso. Quizás venía cada semana a sentarse a la sinagoga. Era un guardador de los mandamientos. Tenía conocimiento, pero amaba más las posesiones y sus riquezas que tenía en este mundo. La codicia de Lot casi lo lleva a perder la vida y la de toda su familia. Habitar en tiendas demostró el carácter peregrino del patriarca. Manifestó su disposición de vivir sobre la superficie de la tierra, porque una tienda no tiene fundamento. Su habitar en tiendas nos habla de la separación del mundo. Ahora, cuando nosotros se habla de lo que es las tiendas de Abraham, se hace referencia de eso. También nosotros escuchamos la palabra que se menciona altar. Y el libro de Génesis, el capítulo 12, 8, nos dice: después pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda entre Betel al oeste y Jai al este. Y edificó ahí ¿qué? Otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Veamos el 13, 3 y 4. Desde el sur fue de lugar en lugar hasta Betel, donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había edificado ahí antes. Y Abraham invocó ahí el nombre del Señor. El 4, el 18. Dice: Abraham pues removió su tienda y fue a vivir en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí otro altar al Señor. Así que el hecho de que Abraham habitó con Isaac, con Jacob, implica que continuó habitando como peregrino. Y aun cuando sus hijos nacieran, ellos también abrazaron el mismo estilo de su padre. Participaron de la misma promesa, una herencia espiritual a nuestras generaciones. Por eso, la fe adventista debe de ser abrazada por los que vienen tras nosotros, por nuestros hijos. Hay que levantar altares. ¿Ustedes saben lo que significa levantar altares? Culto familiar. Levantar altares al Señor, donde se le enseña a los hijos a amar, a temer, a reverenciar, a obedecer al Señor. Sacrificar los lujos para el avance de la obra de Dios, donde ellos aprenden la negación y la negación propia. Para Abraham, su porción y su posesión no era la tierra, sino el cielo. Esto fue lo que hizo que se contentara en morar en las tiendas. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es una sociedad civil donde está regida por un gobierno. Asimismo, en los cielos
hay una sociedad de ángeles y santos que están gobernados por Dios. En una ciudad hay seguridad, en una ciudad no se carece de nada, hay alimento, hay provisión, hay de todo. En la ciudad de Dios está el árbol de la vida. Está el árbol de la vida para alimentar a aquellos que han participado de la fe, que han sido fieles. ¿Me oyeron, hermanos? Que han sido fieles, que por la fe han considerado vivir con las cosas pequeñas, con las cosas que hemos obtenido terrenalmente, que han sido pocas. Al estudiar la vida de Abraham como modelo de aquellos que por la fe son hijos de Abraham, porque son de fe, porque hacen las obras de Abraham, obedecen por la fe, teniendo como fin la ciudad celestial. Él ha prometido ser fieles con los que son fieles. ¿Creemos en eso? Él ha prometido ser fiel con los que le honran. Hay una historia de un hombre. Este hombre se llamaba, tal vez lo conocen ustedes, esta historia, Juan Rockefeller. ¿Quién era? El hombre más rico del mundo. Y resulta que este hombre era un archimillonario, ¿verdad? Y entonces un señor del diario Wall Street Journal quería hacerle una entrevista y quería escribir una historia sobre este hombre tan famoso a uno de los asistentes o contadores de aquel hombre rico. Aquí, entonces le dice el hombre: señor contador, ¿usted me podría decir cuánto dejó Rockefeller? Entonces el contador se puso a meditar un poquito. Pensó y dijo: pues, lo dejó todo. ¿Cuánto se llevó el señor Juan Rockefeller a la tumba? Pues nada, lo dejó todo. Dios nos ha llamado a ser una real sacerdocio, una nación santa. Abraham prefirió abandonarlo todo. Termino diciéndole la leyenda de una mujer. Y esta leyenda, quizás algunos no han escuchado, pero no todos. Esta, recuerden que es una leyenda. Esta mujer era una mujer muy pobre. No tenía nada. Solo tenía un pequeño bebé. Así que un día esa mujer pasó por una caverna. Esta mujer tenía un delantal. Y entonces, pero cuando iba pasando por la caverna, escuchó una voz misteriosa. Que la voz le dijo: mira, entra a la caverna. Cuando tú entres, toma todo lo que hay dentro. Todo lo que puedas, tómalo. Pero esto tienes que hacerlo en 8 minutos. No solo eso, lo haces en 8 minutos, pero no te olvides de algo principal. Cuando tú salgas de ese lugar, de esa caverna, la puerta se va a cerrar
y no vas a poder entrar más. Así que no te olvides de lo principal. Así que aquella mujer entró a aquella caverna y comenzó entonces a entrar y ver, y se quedaba maravillada de lo que había dentro. Y habían joyas, oro, cosas preciosas. Y decía, yo soy pobre, no voy a ser más pobre. Y entonces comenzaba a echar sus joyas y todo lo que podía en aquel delantal. Pero, ¿se acuerdan que llevaba su bebé en sus brazos? Para echar todas esas joyas encima de ella, tenía que poner al bebé a un lado. Así que seguía echando. En eso la voz nuevamente le dice, te queda poco tiempo. Tienes que salir pronto. Y aquella mujer pudo echar a su delantal todo lo que podía. En eso vino y salió rápido de la caverna. La puerta se cerró. ¿Quién se quedó adentro? El bebé. ¿Y esa mujer, ustedes creen que disfrutó de sus riquezas? ¿De sus posesiones? ¿No? Hay una voz que nos dice a nosotros, no te olvides de lo principal. No te olvides de Cristo. No te olvides de tener una relación personal con Él. No te olvides de los valores espirituales, el obedecer su palabra. No te olvides que eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es mi deseo en esta mañana, hermanos, que nuestra vida, nuestros ojos, nuestra vida entera esté puesta en las cosas de Dios. ¿Qué nos vamos a llevar a la tumba? ¿Lujos? ¿Riquezas? ¿El mejor vestido que tenga? Bueno, a veces hay que vestir bien a la persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el resto? Así que quiero invitarles para que se pongan en pie, para que tengamos una palabra de oración. Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu gracia se manifiesta en cada uno de nosotros cuando hemos recibido ese llamado precioso tuyo. Ayúdanos, Señor, a amarte, a obedecerte, a ponerte a ti en primer lugar. Y ayúdanos a vivir por tu gracia, haciendo tu voluntad. Bendice a cada familia presente, Señor. Ayúdanos a cada uno a enseñarles a nuestros hijos, pero también a nosotros, tener una vida de fe. Una vida que pueda declarar al mundo de que nosotros tenemos un Dios poderoso y que confiamos en su promesa, en su palabra. Es un Dios que es real y que no miente. Gracias, Dios, por suplir nuestras necesidades. Porque en este mundo que estamos caminando como peregrinos y extranjeros, tu presencia no ha faltado. Ayuda para que nuestra fe nunca falte. Nos fortalezcas cada día. Y aún vengan, Señor, problemas y dificultades a nuestra vida, y aún hasta la muerte podamos confiar invisiblemente en las promesas del Dios poderoso. Gracias te damos por tenernos en tu presencia. Y ahora llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos para que en este día del resto
Santo, que quiero que podamos hacer tu voluntad. Gracias te damos